Buenas tardes, familia. Una vez más, en un servicio de alabanza y adoración, vamos a disponer todo nuestro corazón para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar por este servicio y por esta alabanza y por cada uno de los que estamos hambrientos, sedientos, que estamos dispuestos a recibir, por toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pedimos que bendigas este servicio, bendigas tu alabanza, bendiga, Señor, a tu iglesia, Señor, y bendiga, Señor, tu palabra bendita, Señor, que sea de edificación para nosotros. Instrúyenos como tú quieres, Señor, hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre Santo, Salvador, aliento y vida en ti, Jesucristo, tú eres diste tu vida por amor, mi alma salvó, mi Dios completo en ti estoy. Yo corro hacia ti, la tumba vacía quedó, conquistaste con amor. Maravillado estoy de todo lo que has hecho en mí. Soy libre hoy por ti. Esto es amor, tu amor, tu amor. Esto es amor, tu amor, tu amor. Esto es amor, mi alma salvó, mi Dios completo en ti. Esto es amor, mi alma salvó, mi Dios completo en ti. Yo corro hacia ti, que la tumba vacía quedó, conquistaste con amor. Maravillado estoy de todo lo que has hecho en mí. Soy libre hoy por ti. Esto es amor, tu amor, tu amor. Esto es amor, tu amor, tu amor. Esto es amor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestras Biblias, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y vamos a estar aprendiendo juntos algo de lo que pues todos los hijos de Dios, todos los imitadores de Jesús, todos los cristianos tenemos que aprender, tenemos que tenerlos en nuestro corazón. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo empieza su ministerio. Él empieza dice la palabra de Dios, que con poder del Espíritu Santo, y Él va por los lugares que Él le gustaba andar, pasa por Galilea enseñando la palabra de Dios con poder. En cada sinagoga Él iba compartiendo la palabra de Dios. En cada sinagoga Él estaba exponiendo la palabra de Dios y su fama iba en aumento
todos los días, a tal grado que todos los que lo escuchaban lo glorificaban. Y en el versículo 16 dice la palabra de Dios que vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Vamos a orar. Padre celestial, te pedimos que bendigas tu palabra, bendigas este mensaje, Señor, que sea tu Espíritu Santo instruyendo nuestras vidas, Señor, y depositando en nosotros, Señor, lo que realmente necesitamos, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu bendición, Señor. Amén y amén. En este versículo 16, el Señor Jesucristo llega al lugar de Nazaret, donde se había criado, en un día de reposo. Él llega a la sinagoga, dice la palabra de Dios, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Señor Jesucristo, el apóstol está relatando que el Señor Jesucristo llega a Nazaret, llega al lugar donde él había crecido. Supongo que todos lo conocían, en un día de reposo, en un día domingo, donde a él le gustaba asistir a la iglesia, él tenía por costumbre asistir a la congregación, a donde se alababa, donde se enseñaba la palabra de Dios, donde se glorificaba el nombre de Dios. Y el Señor Jesucristo tenía por costumbre. Aquí el Señor Jesucristo deja en claro qué son sus prioridades. El Señor Jesucristo deja en claro qué era lo importante para él, qué era lo importante en esta tierra. Tenía una misión que cumplir, un propósito como cada uno de nosotros, y él deja clarito que él tenía una costumbre, y era asistir a congregarse en donde se alababa y se glorificaba el nombre de nuestro Dios. Entonces, es una de las cualidades que cada uno de los cristianos debemos de tener, de asistir a la congregación, a donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios, donde se glorifica la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios, donde se instruye la palabra de Dios. Muchos nos reunimos en ese lugar con un solo propósito, y es de recibir un mensaje de esperanza, es de recibir un mensaje que traiga aliento a nuestras vidas. El Señor Jesucristo sabía que ahí se glorificaba el nombre de Dios, que ahí se enseñaba la palabra de Dios, que había un aliento, que había alimento para nuestra alma, que había alimento para nuestro espíritu. Entonces, cada uno de los hijos de Dios tenemos que tener esta cualidad en nuestro corazón, donde se reúnen todos los hijos de Dios para alabarle, para glorificarle y para aprender de él. El Señor Jesucristo le gustaba leer la palabra de Dios. Dice que él entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Una de las cualidades del Señor Jesucristo, cada vez que iba a la iglesia, cada vez que estaba en sus momentos de relax, él le gustaba leer la palabra de Dios. Y cuando estaba en la iglesia, pues no se diga, se levantó a leer, se le dio el libro, dice en el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Señor Jesucristo conocía la palabra de Dios. El Señor Jesucristo pues leía. Yo sé que como humano empezó a hacer todo lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros hacemos aquí en el planeta Tierra. Él tenía un hábito, y era de leer la palabra. Tenía un hábito de ir a buscar las cosas que nutrían su espíritu, que le nutrían de las cosas que verdaderamente valían la pena. Y sabes que todos los que nos congregamos, todos los que se congregaban en ese tiempo, en los días de reposo, en los días de descanso, iban a recibir la palabra de Dios. Tenían hambre, tenían sed. Entonces, este era un anhelo del Señor Jesucristo,
de leer, de nutrirse con la palabra de Dios. Y él conocía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la leía. Entonces, queda claro que el Señor Jesucristo, deja claro el Señor Jesucristo que en cada uno de nosotros y que en Él mismo, la prioridad de todo lo que Él venía haciendo, su propósito era aprender de todo lo que se hacía aquí en la tierra. Él era Dios, es nuestro Dios, nuestro Salvador, pero Él tenía que caminar como cada uno de nosotros aquí en la tierra, para darnos un ejemplo, para darnos esperanza, para enseñarnos cómo caminar y cómo defendernos aquí en la tierra. Él tenía ese hábito de la lectura, de ir a buscar las cosas que verdaderamente valen la pena, de ir a buscar lo que realmente nutre nuestro corazón, nuestra alma. Entonces, él conocía la palabra de Dios. Cada uno de los hijos de Dios tenemos que conocer, tenemos que tener ese hábito que el Señor Jesucristo tenía, esa cualidad que Él tenía. Tenemos que leer la palabra, tenemos que conocer la palabra a través de ir estudiando y leyendo. Tenemos que conocer la palabra. El Señor Jesucristo, cuando se le dio el libro, halló, dice la palabra de Dios, que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo busca la porción adecuada, exacta, que necesitaba cada oyente, cada persona que estaba allí. Va y directo y abre exactamente en el capítulo 61 de nuestras Biblias, versículo 1 y 2, y empieza a darles un sinfín de esperanza a un pueblo que estaba oprimido, un pueblo que estaba disperso, que estaba desorientado, confundido, adolorido, con dolor, sin esperanza, sin dirección, confundidos en sus pensamientos y ciegos a la verdad. ¿Y sabes qué? El Señor Jesucristo les da la palabra que ellos necesitaban ese día. El Señor empieza a darles esa esperanza. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estos hombres, había cuantos no estaban sedientos como nosotros cuando vamos a la iglesia, o cuando abrimos nuestras Biblias, o cuando abrimos el mensaje el día miércoles, del día domingo, del día jueves, del sábado o de los martes, cuando estamos sedientos por una palabra de Dios a nuestro corazón. Ahí estaba el Señor Jesucristo, abrió la porción. Él conocía la palabra de Dios, conocía los corazones de las personas, y Él sabía de lo que necesitaban. Estaban igual que nosotros, confundidos a veces, sin fuerzas, oprimidos, dispersos, divagando en nuestros pensamientos, oprimidos, ciegos a la verdad. Y el Señor Jesucristo se para delante de ellos y empiezas a darle lo que ellos realmente necesitaban: un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje que ellos no escuchaban, en la iglesia tal vez, que ellos se regían. Nosotros sabemos y hemos aprendido que se regían por medio de rituales y de cosas que ya estaban establecidas y que solamente un hombre los podía hacer. Aquí estaba el Señor Jesucristo dándoles un mensaje de esperanza, un mensaje de gracia, un mensaje de salvación. El Salvador se estaba presentando delante de ellos. ¿Te imaginas el corazón de ellos rebosando de alegría, de entusiasmo, de ver al Salvador del mundo que estaba enfrente de ellos, enseñándoles, compartiendo esa palabra de Dios, dándoles ese mensaje? El Señor Jesucristo estaba listo en todo tiempo, porque Él tenía muchos hábitos en su corazón, y era de compartir el mensaje de esperanza. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dar
ese mensaje que cada uno de nosotros, que cada una de las personas necesita. Entonces, tenemos que tener esa cualidad en nuestro corazón. Tenemos que tener eso bien plantado en nuestro corazón. Compartir como se debe compartir. Debemos de estar listos en todo tiempo, porque hay gente que está como en ese tiempo sedientos, hambrientos de un mensaje de esperanza, de que les traigan buenas nuevas a su corazón, de que les traigan dirección, de que les traigan esa bendición que cada uno de los oyentes va buscando a la iglesia, o cada una de las personas, de tus amigos, de tus familias que van a tu casa buscando una palabra de aliento, una palabra de dirección a sus vidas. Yo te invito a que dispongas tu corazón y que esta cualidad se haga real en tu vida, que esta cualidad del Señor Jesucristo, de esta bendición que el Señor Jesucristo traía, que cada uno de nosotros la pueda tener plantada en su corazón. Enrollando el libro, dice en el versículo 20, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. En este versículo 20 me asombra de la manera en que el Señor Jesucristo, como todo un maestro, como toda una costumbre de un verdadero maestro, termina de leer, enrolla el libro, se lo da al Señor que estaba, al ministro, y se sienta como todo un rabino. Y dice la palabra que todas las personas estaban mirándolo a él, que todos los ojos estaban fijos en él. Todos los ojos estaban puestos en la vida de Jesús. Entonces, es maravilloso que esas personas estaban de una manera gloriosa mirando al Señor Jesucristo. Estaban sus ojos puestos en él, porque hablaba con autoridad, porque enseñaba con unción del Espíritu Santo, porque trae un mensaje de esperanza, porque el Señor Jesucristo les inspiraba confianza, les inspiraba seguridad. Era su Salvador, y todos los ojos estaban puestos en Jesús. Qué maravilloso que cada uno de nosotros, cuando nosotros hablemos, hay mucha gente que está mirándonos, que está observándonos todos los días, está viendo todo lo que nosotros hacemos día a día, están viendo nuestro caminar. Y cuando nosotros obramos, cuando nosotros empezamos a obrar con estas cualidades, no solamente de palabras, sino que estamos con toda una vida entregada a Dios, y hay mucha gente que tiene los ojos puestos en Jesús. Y sabes que es porque nosotros estamos inspirándoles. Si nosotros tenemos esa cualidad que el Señor Jesucristo tenía, nunca nos vamos a comparar con Él, pero Él nos está enseñando, Él nos está dirigiendo. ¿Para qué? ¿Cuánta gente no tiene necesidad de un mensaje de esperanza? ¿Cuánta gente en el mundo hoy en día no está desesperada por un aliento, por una esperanza diferente a lo que se está escuchando en las noticias, en los periódicos, en Facebook, en todo lugar? En todas las noticias son negativas, están en desesperanza, están confundidos, sin aliento, perturbados, están oprimidos y a veces hasta presos de lo que se está viviendo en este mundo. Y ¿sabes qué? Necesitamos nosotros como hijos de Dios tener esta cualidad en nuestro corazón, de tener bien plantado en nosotros lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en este capítulo 4. Necesitamos leer y conocer la palabra de Dios y exponerla como el Señor Jesucristo lo hacía. El Señor Jesucristo era maravilloso, es sublime, y Él nos da esperanza y aliento todo el tiempo. Por más duro que sea su mensaje, Él nos da esperanza y aliento. Entonces, Él dice que se sentó y todos los ojos estaban puestos en Él. ¿Sabes qué? Así muchas personas que nos rodean tienen los ojos puestos en nosotros por el simple hecho de saber que nosotros seguimos y profesamos a Cristo, que nosotros avanzamos como Cristo lo estaba haciendo, que nosotros tratamos de caminar en las pisadas de Jesús. Y mucha gente está mirando nuestras vidas y están los ojos puestos en nosotros, a veces para bien y hasta para mal, porque si nosotros nos equivocamos, están allí.
Si nosotros hacemos bien, estamos dando esperanza, estamos dando aliento. Entonces quiero que leamos el versículo 25, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Qué maravilloso, como todo un maestro, así como lo hacían en su tradición, cada rabino que exponía la palabra de Dios de pie, terminando de leer, enrollaba el libro y se sentaba para enseñarles, para exponerles la palabra de Dios, para explicarles lo que la palabra de Dios estaba diciendo. El Señor Jesucristo, siguiendo toda la tradición que hacían en las sinagogas y que hacía cada rabino, termina de leer, enrolla su libro y les empieza a exponer, diciéndoles que hoy se había cumplido esa profecía del libro de Isaías 61. ¿Sabes que hoy ha llegado el Salvador del mundo a sus vidas para darles esperanza, para darles buenas nuevas? ¿Te imaginas al Señor Jesucristo hablándoles con esa ternura, con ese amor tan maravilloso y exponiendo la palabra a aquellos que estaban sedientos, hambrientos, dispersos, presos en sus pensamientos, en su propio caminar, ciegos a la verdad, confundidos, sin nadie que les orientaran en el mundo tan difícil que estaban viviendo y que nosotros estamos viviendo? Y el Señor Jesucristo exponiéndoles la palabra de Dios con autoridad y unción del Espíritu Santo, y esa palabra penetraba en sus corazones. ¿Te imaginas aquel gozo, aquel entusiasmo que sintieron de haber escuchado que esa palabra se cumplía el día de hoy? Que lo que estaba escrito y profetizado en el libro de Isaías estaba cumpliéndose en ese día de tanta desesperanza, en ese día de tanta confusión, de tanto dolor, en ese día que ellos se encontraban ciegos y sin dirección, sin esperanza. El Señor Jesucristo les estaba diciendo, yo soy su libertador, yo soy lo que ustedes necesitan. Ellos estaban cansados de vivir en la tradición y el Señor Jesucristo les estaba dando ese mensaje, ese mensaje de gracia, esa salvación que iba a traer aliento a sus vidas, que les iba a traer esperanza. Yo puedo imaginarme a toda esa gente, si yo me emociono nomás de saber o de meterme en la historia y vivir lo que estaba viviendo cada oyente en ese día. Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios, su mano poderosa nos tiene cubiertos a cada uno de nosotros y en cada momento nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Solamente Dios lo sabe. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Él sabe lo que yo tengo, de lo que yo tengo necesidad, y sabe de lo que tengo que tener como cristiano en mi corazón, y es que tengo que conocer la palabra de Dios y que tengo que enseñarla, que tengo que tener este hábito, esta costumbre en mi corazón de asistir a la congregación. Ya nos tardamos en reunirnos. Yo no sé cuándo Dios tiene el tiempo adecuado y la fecha exacta cuando nosotros nos vamos a reunir. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo nos da un ejemplo de que Él tenía un hábito, tenía una costumbre de ir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Él tenía por costumbre ir al lugar donde se leía la palabra de Dios, donde se enseñaba la palabra de Dios, donde se alababa al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde se alaba y se glorifica la palabra de Dios. La conocía. Y ¿sabes qué? Todos tenían los ojos puestos en Jesús. Y ¿sabes qué? Después de todo esto, de que Él como tú, un maestro, Él fue el maestro de maestros, es el maestro de maestros de nosotros. Él es todo lo que necesitamos. Él es el mejor expositor de la palabra de Dios. Se sienta y les da ese mensaje, les interpreta y les dice, yo soy. Hoy se ha cumplido esta palabra en sus corazones. ¿Sabes qué? Después de que el Señor Jesucristo les decía todo esto, les daba esa seguridad y esa confianza. ¿Sabes? Todos estaban maravillados, todos daban buen testimonio de Él, todos estaban bien
bien alegres, atónitos, y decían, oye, no es el hijo de José el carpintero, no es el hijo de José que está trayendo esta palabra a nuestros corazones, no es él, no es aquel que trabajaba duramente para sacar adelante a sus papás, para sobrevivir. No es él. Oye, solamente viene a escuchar y ahora dice que él es nuestra salvación. ¿Sabes que todos daban buen testimonio de él? Todos se estaban maravillando de él, porque tenía la unción del Espíritu, estaba Dios con él, Dios le guiaba, Dios le inspiraba para traer esa convicción en los corazones. Y sabes que hay mucha gente que habla bien de los hijos de Dios, cuando cada uno de los hijos de Dios tenemos estas cualidades que el Señor Jesucristo tenía. De veras que nos tenemos que esforzar todos los días para vivir en rectitud, para cuando nosotros hablemos, la gente dé buen testimonio de nosotros, que nuestra vida influya en todos aquellos que nos rodean. ¿Cómo? Haciendo obras dignas de Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento, de una vida diferente. No somos igual, nosotros tenemos una esperanza y es la palabra de Dios que nos dirige todos los días a seguir avanzando. ¿En dónde? En esta tierra, en estos tiempos difíciles de dificultad, aunque vamos cuesta arriba, la palabra de Dios nos empuja. Entonces, ¿sabes qué? Mucha gente tiene la mirada puesta en nosotros, nos está mirando si nosotros flaqueamos, aunque nosotros no somos su salvación, aunque nosotros no somos su esperanza, aunque nosotros no somos lo que ellos necesitan, pero nosotros imitamos, nosotros profesamos a aquel que nos ha venido a salvar y que nos ha dado un mensaje de esperanza, que ha venido a traer buenas nuevas a nuestras vidas y que nos ha enseñado a vivir y a compartir su palabra, y nos deja este ejemplo para que cada uno de nosotros tengamos todo esto en nuestro corazón. El Señor Jesucristo tenía por costumbre ir a la iglesia, tenía el hábito de leer, conocía la palabra de Dios. Él era un ejemplo para todos y todos los ojos estaban puestos en Jesús, daban buen testimonio de él. ¿Sabes qué? Dios quiere que cada uno de sus hijos tengamos esa oportunidad. Quiere que tengamos esa oportunidad de seguir caminando e imitándolos con todo nuestro corazón. Yo te invito a que verdaderamente te pongas, a ti como cristiano, te estoy hablando a ti que profesas ser cristiano, a ti que vives una vida diferente a los demás, a ti que llevas muchos años parándote en la brecha por las necesidades del mundo, a ti que te has parado para llevar el mensaje de esperanza. Te invito a que imitemos al Señor Jesucristo y tengamos eso bien plantado en nuestro corazón, que eso arda en nuestras vidas y que nosotros siempre estemos. Yo no estoy diciendo que el ir de una manera monótona a la iglesia va a traer un cambio en nuestra vida. No, vamos de todo nuestro corazón como el Señor Jesucristo iba a congregarse. Al lugar donde se alababa al Rey de Reyes, donde se le adoraba, donde se aprendía, donde se leía la palabra de Dios, donde se tenía conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Sí, hay mucha gente que tiene los ojos puestos en nosotros. ¿Qué es lo que van a ver en nosotros? Una vida diferente, una vida llena de frutos de Dios, una vida llena de valores celestiales en nuestras vidas. Y sabes que esas personas van a dar buen testimonio, y eso se va a regar con todos los vecinos, se va a regar con aquellos que nos rodean, con nuestros familiares, con amigos de nuestros amigos. Yo tengo un amigo, te invito, y sabes que esto se va a propagar, pero sí tenemos que tener estas cualidades que el Señor Jesucristo tenía, porque hay mucha gente que está hambrienta y sedienta en estos tiempos y está buscando esperanza. ¿Dónde la van a encontrar? En Dios. ¿Y quiénes representan a Dios? ¿Por medio de quién lo van a escuchar? Dios del cielo va a hablar con voz de trueno y le van a entender.
Él tiene a sus hijos, sus portavoces. Nosotros somos. La gente tiene hambre y sed de Dios. Tiene hambre de buenas nuevas, de salvación. De veras, traigamos esa bendición al mundo entero. Yo sé bien que necesitamos predicar el arrepentimiento de pecados. Hay que hacerlo primeramente con nuestras vidas. Y sabes, eso va a influir a los demás. Hay veces que ni necesitamos hacerlo. Nuestras vidas que ya van en contrario a lo que el mundo vive, inspira a otros, asombra a otros. Van a dar buen testimonio. Mira, ya no roba. Mira, robaba, ya no roba. Mira, el que mentía ya no miente. Mira, el que se llevaba en chismes ya no está en eso. Mira, el que caminaba en las drogas, mira, ya no lo hace. Esa es la vida que el Señor Jesucristo llevaba todos los días. Y esa vida tenemos que llevar nosotros. Esa vida, una vida contraria a todo lo que el mundo está ofreciendo. Así vivían todos en aquel tiempo, igual que vivimos en este día. Por eso el Señor Jesucristo llegó para traer las buenas nuevas y para darles esperanza. Este es el mensaje para el mundo entero. Que todos conozcan al Salvador del mundo, aquel que vino y derramó toda su vida y resucitó para darnos esperanza. Este es el mensaje. ¿Y sabes qué va a ser nuestras vidas? Que va en contrario al pecado, que va a influir a los demás. Va a ser nuestro testimonio con nuestra vida, que van a influir a todos aquellos que nos rodean y que nos escuchan. Yo quiero que te lleves este mensaje, que Dios nos bendiga y que Dios nos saque adelante todo el tiempo y que Él nos guíe con su Espíritu Santo y que Él nos dé el denuedo para que nosotros sigamos avanzando y podamos reflejar verdaderamente a aquel que murió y que resucitó al tercer día. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has regalado, Señor. Te pido, Dios, que tú influyas, Señor, en cada vida, Señor. En cada corazón, Padre. Cada corazón que necesita, Señor, reflejarte a ti. Yo corro hacia ti, la tumba vacía quedó, conquistaste con amor. Maravillado estoy de todo lo que has hecho en mí. Soy libre hoy por ti. Esto es amor, tu amor, tu amor. Esto es amor, tu amor, tu amor. Esto es amor. Ese es el amor de Jesús. Yo te invito a que realmente con todo tu corazón vivamos plenos, completos, que estemos reflejando lo que Cristo quiere que nosotros reflejemos todos los días y que esto que el Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros, podamos nosotros reflejarlo, no solamente de palabras, sino con nuestras vidas. Y a ti que estás escuchando el mensaje por primera vez, te invito que invites al Rey de Reyes a tu corazón. Él quiere guiarte, Él quiere enseñarte cómo vivir, Él quiere plantar en su corazón toda su vida y quiere enseñarte a caminar. Es cuestión de que le digas que te arrepientes y que quieres vivir para Él. Y esto Dios te va a bendecir. Nos vemos, iglesia. El próximo servicio es el día de mañana para las mujeres, luego el de jóvenes y el domingo nuevamente nos vemos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga.